El texto como eje central de una educación global. Como en todas las latitudes, en Europa la gente se educó gracias a la oralidad del maestro, del sacerdote o del tutor. Luego, el estudiante se informó y aprendió gracias a los procesos relacionados con la lectura, ya fuera de periódicos, gacetas, libros y textos escolares. Lo anterior le permitió conservar hábitos de lectura cuando ingresaron los medios audiovisuales, tales como la radio, el cine, la televisión, el video, etc. Por su parte, en Colombia, de la oralidad se pasó a la educación a través de la radio y los medios de comunicación masiva. Nunca se fortaleció la relación del estudiante con el texto escrito, y si bien es cierto que muchas personas saben leer, los colombianos siguen siendo funcionalmente analfabetas. Solo una minoría lee de manera crítica. La gente se acostumbró a informarse y a divertirse a través de los medios de comunicación masiva sin desarrollar lo que el historiador Jorge Orlando Melo denomina la infraestructura cultural y los hábitos de uso del tiempo libre ligados al libro. En su argumentación, el profesor expone que en Colombia hay pocas librerías, incluso la mayoría de las capitales de departamento no tienen una sola. Asimismo, las bibliotecas no prestan a sus potenciales lectores ni siquiera un libro por cada 30 habitantes, cuando en Europa el promedio de préstamos de libros por habitantes oscila entre 3 y 12 libros por año, es decir, entre 100 y 400 veces más que en Colombia. De esta manera, el estudioso se pregunta: ¿pero es conveniente para el país seguir apoyándose en un sistema escolar en el que el aprendizaje real de la lectura no es necesidad vital del estudiante y en el que, por lo tanto, solo ciertos grupos reducidos desarrollan las habilidades ligadas a la lectura en forma amplia? El profesor e investigador sabe que los grupos que menos saben leer pertenecen a los sectores más pobres de la población, lo que incrementa la desigualdad en la distribución de los instrumentos culturales. En su defensa de la lectura y el texto, el profesor hace una exposición de lo que significa la lectura crítica y su importancia, lo que le permite responder a su propia pregunta: no le conviene al país apoyarse en un sistema escolar que no prioriza la lectura. Le conviene, por el contrario, tal como lo hacen otras naciones, apoyarse en la lectura. Escuchemos por extenso al profesor. El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo que va mucho más allá de la asociación entre unos signos y unos sonidos. Quien aprende a descifrar estos signos apenas comienza el proceso. La lectura es un ejercicio constante de creación de sentido, de comprensión y de experiencia, en el que entran en juego prácticamente todos los recursos de la inteligencia y la sensibilidad. Solo el uso reiterado del instrumento desarrolla una capacidad para utilizarlo de manera adecuada, es decir, para comprender textos complejos, comparar argumentaciones, leer entre líneas, evaluar la racionalidad de una exposición escrita, detectar la mentira y el engaño, separar lo importante y relevante de lo secundario y prescindible, captar las sutilezas del lenguaje, advertir las trampas y seducciones de la retórica, escuchar la sonoridad de la palabra y disfrutar el placer del juego verbal. Por ello, la lectura real es en buena medida una herramienta esencial para el desempeño de funciones sociales relativamente complejas. El político, el organizador y activista social, el científico, el dirigente económico, el periodista, el maestro y el bibliotecario mismos se reclutan esencialmente entre ese sector de la población que ha tenido acceso a un aprendizaje por lo menos intermedio de las artes de la lectura. A pesar de los desarrollos contradictorios del mercado de trabajo que devalúa unos saberes mientras exige otros, el dominio del texto, aunque parece cada día menos importante en el campo de la comunicación y la recreación, es cada día más necesario para el desempeño de tareas que hasta hace poco podían apoyarse en otras herramientas. Y no hay duda de que, para el conjunto del país, no es conveniente tener una población con una tan limitada capacidad de lectura, con lo que esto implica en cuanto a actitudes y posibilidades de aprendizaje continuo, de adopción acelerada de cambios tecnológicos.
El texto como eje central de una educación global.